A veces, para mantenernos de pie, solo necesitamos creer. No puedo moverme. ¿Tienes miedo? Debería tener, pero no tengo. ¿Sabes por qué? Por la voz. ¿Qué voz? La voz en mi mente. ¿Qué dice? Que no tenga miedo. Que no va a pasarle nada. Y que un día volverá. ¿Le crees a la voz? Quiero creerle. El 10 de septiembre de 1993, el mundo conoció The X-Files a través de la cadena Fox, o como se le llamó en México, Los Expedientes Secretos X. Aunque bien recibida desde el inicio, la serie no construiría una amplia base de seguidores ni atraería la atención de críticos y audiencia hasta la segunda temporada. La serie nos cautivó principalmente gracias a sus bien escritos personajes. Primero, Fox Mulder, interpretado por David Duchovny, un agente especial del FBI fascinado por los casos paranormales. Desde su adolescencia, cuando su hermana menor Samantha desapareció, Mulder creyó firmemente que fue abducida por extraterrestres. Por otro lado, Dan Scully, interpretada por Gillian Anderson, también agente especial del FBI y quien aporta un enfoque científico y escéptico a las investigaciones. La dinámica entre Mulder y Scully, combinando creencia y escepticismo, fue clave para el éxito duradero de la serie. Soy Dana Scully. Voy a trabajar con usted. Qué lindo es que de pronto aprecien tanto el trabajo de uno. La primera vez que vi The X-Files tenía apenas 7 u 8 años. Era un niño fascinado por las historias y los extraterrestres. Ver la serie era un momento familiar en el que nos juntábamos mi mamá, mi papá, mi hermano y yo para seguir las aventuras de Mulder y Scully. Tanto la principal, que moldeó la mitología de la serie, como las semanales, donde descubríamos juntos a los monstruos de la semana. Este era un mundo muy distinto al nuestro, enmarcado entre el fin de la Guerra Fría y el inicio de la guerra contra el terrorismo, con el rápido desarrollo de la tecnología y el Internet, y un aumento en el interés por las teorías de conspiración. El chupacabras es una criatura mitológica de Puerto Rico, al que se le atribuyen decenas de animales muertos. Además, el cambio de milenio trajo consigo muchas teorías apocalípticas y preocupaciones sobre el fin del mundo. Now go over to the date tab. Capítulo a capítulo, con aliados notables como Walter Skinner, los pistoleros solitarios y Garganta Profunda, así como antagonistas célebres como Alex Krycek, el Sindicato y desde luego el Fumador, The X-Files me atrapó con cada temporada. Hoy en día, la serie sigue siendo un referente para mí. Puedo afirmar que es mi serie favorita. En esos años de formación de mi identidad, había algo muy poderoso en la serie. Algo que, más de 30 años después de su estreno, sigue resonando en mi mente. Porque esa necesidad de creer, aunque se manifestaba claramente en el personaje de Mulder, también estaba presente en Scully. Temo que Dios esté hablando y su voz no sea escuchada. The X-Files significa muchas cosas para mí, así como para millones de fanáticos alrededor del mundo. Pero, invariablemente, para mí, significa eso. Querer creer. Pero la oigo. ¿Qué dijiste? Está gritando mi nombre. Me llaman muchas veces. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y sí, como escucharon, vamos a hablar de los Expedientes Secretos X, The X-Files, una serie que, pues como ya escucharon, es una serie que me gusta mucho. Curiosamente, en todos mis episodios de podcast, tanto de esta versión como de la anterior versión de este podcast, que todavía pueden escuchar en el mismo link, nunca he hablado de ellos, pero pues es otro de esos fanatismos que me han perseguido desde hace ya varios años.
Y de repente, buscando en las redes, me encontré que Amira o Azuara estaba hablando de los X-Files y dije, pues es el momento de platicar de los X-Files. Amira, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio, qué gusto saludarte. Hola Enrique, buenos días, buenas lo que sea a quien nos escuche. Y nada, estoy muy contenta. Espero llenar las expectativas. Pues mira, la expectativa es hablar de los Expedientes Secretos X, que la verdad es una serie que siempre me ha acompañado, es una serie de la que quiero platicar. Esperemos que a partir de esto ya podamos también presentar algo que quiero hacer en el futuro con ello. Pero pues es pocas veces en las que puedo realmente charlar de ella, si no es que fuera de mi círculo familiar. Y es que como ya Ujú. lo contaba, es una serie que empecé a ver con mis papás, con mi mami que ya trascendió, con mi papá que todavía sigue viendo la serie y es una serie que también platico con mi hermano. O sea, es una serie que me tocó ver desde niño. Era ya ese lejano 1993. Si no me equivoco, la empezamos a ver pues sí era el canal Fox. En aquel, no sé si era MBS, Cablevisión, Sky, no sé ya qué era de esas Wow. cosas. Pero tú acabas de entrar, cuéntame un poquito cómo acabas de llegar a los Expedientes Secretos X, que para la gente que no nos ve, estás con tu playera de los X-Files. Por ahí dejaré evidencia. Yo empecé a ver la serie en el infausto año 2020. Ok, plena pandemia. Sí. em, Y bueno, yo resido en la Ciudad de México, pero originalmente soy de Veracruz. Entonces es curioso que tú traigo esto a colación porque me parece lindo que hables como de cómo este fue un evento familiar, ¿no? La serie. Y yo regresé a Veracruz en la pandemia en algún punto y revisé la serie con mi madre en la casa veracruzana, en la casa materna. Y recuerdo también que fue como un punto ahí de unión entre nosotras, como de qué estaba pasando. Seguramente también tenemos un punto clave que es que como lo estaba viendo con mi madre, muchas de las primeras temporadas las vi dobladas al español, que seguro tú también, no sé Sí, cómo, sí, sí, sí. que también había que ahí que apreciar el trabajo de doblaje de los actores respectivos. Pero recuerdo además, menciono el año porque pues al hablar de coyuntura, así como podríamos traer la serie a, a tiempos más modernos, pues es increíble cuán transgresora y siento que es comodín decir adelantada a su tiempo, pero sí muy en conexión con la década transformativa que fueron los 90. Y transgresiva también como en en el cambio que había, o si no cambio, en las series pioneras que dieron los 90 que hablaban de transformar completamente la televisión y de hacer eventos televisivos, ¿no? Del alcance a lo que conocíamos con con el cine. Entonces creo que esas configuraciones, tanto de lo que habla la serie, pues fueron muy cercanas en aquel año. Y también la siento, no sé cómo la viviste tú, seguramente más a la par de cómo se fueron estrenando las temporadas, pero bueno, también me fui dando mis descansos porque de repente era muchísimo, ¿no? Estamos hablando de que es una serie que cuenta con más de 200 episodios, con más de 10 temporadas, entonces pues hay muchas cosas de las que cortar, de las que platicar. Sí, sin duda. Ahorita mencionas varios elementos. Justamente por eso también empecé presentándola como los Expedientes Secretos X, ¿no? Porque eso habla de que justamente los empecé a ver en español, ¿no? Doblados al español. Son de esas series y, pues, bueno, de esos productos audiovisuales que invariablemente no tengo problema en ver en español o en inglés. O sea, los dos me son comunes. Me acuerdo que quizá, y mira, aquí vamos a sacar más de prehistoria, querida Mira, me acuerdo que quizá los primeros acercamientos con el idioma original fue cuando íbamos a rentar los episodios, Mm, porque los episodios eran esos años, yo creo, si no me equivoco, ya empezaba Blockbuster, ¿no? Que era como la novedad, ¿no? Así porque antes se rentaban las películas o en videoclubs
pues, más independientes o en el videocentro, que era el centro pues, más célebre para, o mayor para rentar películas, pero llegaba el blockbuster, que eran ya estos años también del Tratado de Libre Comercio, ¿no? De la apertura de México a estas empresas estadounidenses, y entonces Blockbuster entraba como este proyecto novedoso y además muy moderno para su época. Wow. Sí, exacto. Y entonces me acuerdo que ahí empezábamos a rentar los episodios, porque rentaban los episodios tal cual. O sea, uno era el evento semanal de los episodios en el canal Fox y el otro era estas rentas. Y me acuerdo sobre todo, digo, ya hablaremos de algunos episodios, no nos dará la vida para platicar de todos, pero me acuerdo sobre todo, por ejemplo, de Tooms, ¿no? Ujú. Eh, que además te los rentaban como en dos, aunque eran episodios que estaban separados realmente en tiempo, te los rentaban como, entonces eran como experiencias cinematográficas, que era el otro tema que mencionabas, ¿no? Eran estas primeras series que sí nos daban un poquito más la idea de la cinematografía. Pero a ver, déjame quererme clavar un poquito en cómo se vivió en plena pandemia, ¿no? Porque además esta serie Ujú. pues habla de conspiraciones, ¿no? Claro, Y era muy pertinente. sí. Sí, recuerdo como estas primeras discusiones de no hay que darle al público para lo que no está preparado, ¿no? Ujú, Diálogos de los personajes, hablando de conspiraciones, hablando de que el, la audiencia americana o el público o la población americana no estaba lista para los secretos que escondían estas grandes urbes del poder político en la serie, valga la redundancia, ¿verdad? Y en la vida, entonces era como muy, pues sí, creo que hubo de repente un boom de repente de volver a ver esta serie a la luz de, pues, eventos transformativos, ¿no? De lo que estaba sucediendo en el mundo, de decisiones políticas, de contingencias, de quién tenía la responsabilidad de la muerte del público general, ¿no? Que eran temas que teníamos muy a flor de piel. Entonces, pues sí, de repente es como muy fuerte ver que esto a inicios de los 90 estaba viéndose en la televisión, ¿no? Pienso, pongo un poco más como de largo alcance de esto y lo veo en perspectiva. Por ejemplo, hace muy poco vi el piloto del spin-off de The X-Files, que se refiere a la serie de tres personajes muy importantes que son los pistoleros solitarios. ujú, Y en ese primer capítulo, en el episodio piloto, se habla de un atentado terrorista en el año 2001, ¿no? ujú. Y ese episodio salió en marzo del 2001 y bueno, todo el mundo sabe qué pasó en septiembre del 2001, ¿no? Entonces me parece curioso cómo esos eventos políticos, históricos, si quieres, del norte global, digámoslo para no generalizar, pues tienen esta resonancia en los conflictos políticos que suceden en The X-Files. Y quiero, no sé, que me gustaba como retomar lo que decías al principio, como de esta cuestión episódica de la serie, como de rentar estos otros episodios o de estos villanos que reconocemos de repente aunque no tengamos presentes ciertas historias narrativas o de repente olvidemos lo que vimos hace 4 o 5 años, creo que también tiene que ver con el gran efecto a largo plazo que podía tener la serie para desarrollar, que tenía básicamente, podemos aterrizarlo, dos historias paralelas pasando. Una refiriéndose a la génesis de esta historia, que bueno, no lo hemos dicho porque supongo que quien nos esté escuchando ha visto la serie y la tiene familiar, pero básicamente se refiere a que la gente Fox Mulder en la niñez perdió a su hermana Samantha y él está convencido de que quien se la llevó fueron los extraterrestres, ¿no? Y que hay toda una conspiración y un poder ahí pasando que tienen o saben qué pasó con Samantha. Entonces, esta misión de la gente Mulder nos va a llevar a lo largo de 7 temporadas, después vendrán otras cosas, a resolver pues qué pasó con Samantha. Mientras seguimos esa línea y tenemos también todas las aventuras que trae consigo la gente de Ines Scully, trabajando con él en los expedientes secretos X, tenemos
también capítulos que los llamaría una audiencia más joven al Scooby-Doo. No Sí, sé sí, qué sí, sí. opinas tú. Como cada semana tenemos un nuevo monstruo. Hablando como de cómo tenemos esta recepción, me pareció muy curioso que en los últimos meses he visto tweets, muchos tweets de hecho, sobre estos comparativos entre Scooby-Doo y la serie, y me parecen que también habla como de cómo las generaciones empezamos a conocer los tropos de la fantasía, de la ciencia ficción, del terror, y estos son, ¿no? Como los monstruos de la semana, pues son esa posibilidad de aprender un montón de cómo funcionan ciertos géneros fantásticos o el mal llamado cine de género. Entonces, no sé, creo que por ahí hay como muchas cosas a explorar y me parece como muy significativo que al principio mencionaste a Tooms, que es como uno de los grandes monstruos reconocidos de la serie. Y cada vez que me subo a unas escaleras eléctricas, querida Mira, siempre pienso en Tooms. Primero pienso que no quiero acabar como Tooms, ¿no? Porque, y luego con las escaleras eléctricas que, por ejemplo, hay en el metro de la Ciudad de México, me da ese terror y digo, yo no quiero acabar como el Uf, pobre Tooms ahí en las escaleras eléctricas. Pero sí, a ver, tocas muchos, muchos temas. Es que la serie nos va a dar mucho de qué hablar y bueno, espero que eso anime otras cosas que, como ya les anticipé, estoy pensando. Mencionas este momento histórico. Yo decía, en México, por ejemplo, vivimos esta apertura al Tratado de Libre Comercio, pero en el mundo lo que se vivía es que empezaba un nuevo mundo, por así decirlo. Se había acabado ya el conflicto, o así se veía, ¿no? El conflicto de la Guerra Fría, la separación de la Unión Soviética. Entonces empezaba un nuevo mundo dominado políticamente, política y económicamente por los Estados Unidos. Y es muy interesante lo que marcas también de los atentados de 2001. Eh, bueno, la serie despega, o sea, o lanza dos nuevas series. Una de ellas también es Millennium, ujú, ¿no? Porque además también estamos en el fin de un milenio, ¿no? La serie empieza en 1993, septiembre del 93. En febrero del 93, y mira curiosidades, hay un atentado de bombas en un estacionamiento de las Torres Gemelas. Y la serie terminará en el camino con los grandes atentados de las Torres Gemelas otra vez, ¿no? Y también nos encontramos en este mundo en el que, pues sí, Estados Unidos está como la potencia, pero en el camino van sucediendo muchas cosas. Eso en el marco histórico de lo que va sucediendo. Hay una mitología que es esto que bien enmarca, está estos dos caminos de la serie, que es la mitología de la serie, que mucho tiene que ver con el camino de Fox Mulder, ¿no? Interpretado por el gran David Duchovny, que también merecerá algún otro episodio por sí mismo. Y también por Dana Scully, interpretada por la gran Gillian Anderson, que también pues, ha tenido como un revival en su carrera con otras participaciones en series y demás. Por cierto, David Duchovny también tiene un podcast que acaba de sacar y que Gillian Anderson le acaba de decir, oye, muy, muy padre tu ejercicio. Y está por el otro lado el monstruo de la semana, ¿no? Que me gusta mucho esta referencia que dices, y en el cielo te está escuchando mi mami, porque mi mami era súper fan de Scooby-Doo. Entonces, como buena fan de Scooby-Doo, mira, no pensé que hubiera un símil ahí en los expedientes secretos X, porque de alguna manera estos monstruos de la semana, y también era fan, y acabamos de hablar en mi episodio anterior, de la nave de los monstruos, era fanática de estas películas del santo con estos monstruos. Entonces, hay muchas cosas que van conectando y que nos llevan a por qué también los expedientes secretos X se volvieron tan famosos, porque además ya platicaremos. Fue uno de estos fandom nuevos que involucraron el Internet, ¿no? En su momento, en una etapa en la que el Internet iba naciendo, no es, imagínate lo que serían los expedientes secretos X ahora, ¿no? Pero en su momento, pues fue eso. En fin, no sé por dónde quieras agarrar, querida Mira. creo que podemos, con lo que mencionas, hablar como de dos puntos pivotales que según lo que yo pienso como espectadora, pueden hablar como de estos puntos em, para entender por qué funcionó una serie así. Que lo primero sería yo entender fabulosamente las referencias cinematográficas y tener un profundo amor por el género.
¿no? Saber, o sea, conocer, obviamente no hemos dicho aquí el nombre, pero el creador, Chris Carter, pues tiene mucha de esa responsabilidad. Me gusta también el hecho de que hoy en día sabemos que conocemos a un director, ¿no? Si de repente nos apasiona algo, conocemos a un guionista, pero no tenemos de repente como idea de quién más existe en esta burbuja creativa detrás de estos programas, películas, shows que nos apasionan. Y a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención desde el lado creativo viendo The X-Files es ver el amplísimo grupo de hombres. Digo hombres porque, digamos, noventas, muy de cómo funcionaba la industria en aquellos. Sí. Pero sí, básicamente un equipo creativo de hombres eh, que está detrás de toda esta cosmología que armó The X-Files. Está dirigida, hoy le pondríamos el título de showrunner, ¿no? A Chris Carter, es creada por él, pero hay detrás un bagaje de creadores, guionistas, directores, productores, que trabajaron en todas estas líneas narrativas que tenemos. Pienso en, mencionabas Millennium, mencionaba el show de los pistoleros. Tenemos ahí también a Chris Carter, tenemos a guionistas como bases, así compañeros de él, importantes como Franz Spotnik. Tenemos a Vince Gilligan, que después Vince se volvería el creador de Breaking Bad, ¿no? Tenemos a directores fundamentales como el que dirigió la primera película, que fue Rob Bowman, y al gran director queridísimo que no llegó a estar en el revival, pero que él es básicamente como conocemos la estética de The X-Files, que es Kim Manners. Entonces, todo ese equipo de creativos a mí me ha parecido interesante como reconocer cómo los mismos fans, la gente, el espectador, quizá no el promedio, quizá un poco el más apasionado, detecta esto lo escribió Vince, esto lo dirigió Kim, esta es una colaboración de Carter con Spotnik. Y eso también tiene que ver con la configuración de los tonos que maneja muy bien la serie, que es, con la mitología puede ser muy seria, puede ser un thriller, puede ser un crimen político, puede ser un dramísima, melodramísima, y al tiempo puede ser muy divertida, ¿no? Como los episodios de Vince Gilligan, muy imaginativa de los tropos del terror, de la fantasía, de la ciencia ficción. Pienso, hace poco volví a ver el piloto y me pareció hermoso que cuando Mulder le toca la puerta de noche a Scully y ella pregunta quién es, él dice Steven Spielberg, ¿no? Como toda esta, las referencias cinematográficas de lo que significaban también los ochentas, porque estamos hablando de que son los noventas, pero son los principios de los noventas. Entonces también hay un cambio de las cosas. Para mí también es muy vital pensar en la referencia que es Twin Peaks Ujú. a inicios de la década, con sus distancias, claramente, pero me parece también como muy de cómo se estaba revolucionando en sus distancias la televisión y además la televisión abierta, ¿no? Bueno, no abierta, cable, lo que quieras, pero me refiero como a un alcance mucho más familiar de lo que esperaríamos en la televisión en horarios estelares, ¿no? Bueno, incluso David Duchovny es parte de un personaje iconiquísimo de Twin Peaks, que Exacto. es la gente de Miss Breyer, que además es muy hermoso cuando hay estas configuraciones de actores de Twin Peaks en los Expedientes Secretos X, que va a pasar. El propio padre de Scully es el Mayor Briggs de Twin Peaks. Entonces, hay como muchas configuraciones interesantes de cómo estaba la escena noventera. Y bueno, volviendo a lo que decías, pues la, la gran vitalidad, tensión, lo que quieras de la pareja estelar, Sí, sí, que sí. ahí podrías contarnos. Sí, ahorita vamos justamente a la pareja estelar, pero a ver, dentro de de lo mucho que mencionas, no solamente las influencias cinematográficas, sino también las influencias literarias, ¿no? O sea, obviamente vemos a Lovecraft, vemos a C. Clarke, vemos a muchos autores de la ciencia ficción ahí metidos, y entre las influencias cinematográficas, pues desde todo este universo de todos los hombres del presidente, por ejemplo, ¿no? Obviamente, pues se menciona Spielberg porque,
bueno, obviamente como amante de los extraterrestres, y ahora parece que va a estar trabajando en otra película relacionada a alienígenas, cuando el señor parecía que ya había dicho que ya había superado el tema, pero bueno, encuentros cercanos del tercer tiempo, del tercer tipo, perdón, El silencio de los inocentes, inclusive hasta por la propia Scully, ¿no? Que también va mucho con ese personaje en su momento estelar del silencio de los inocentes, ¿no? JFK, todas estas teorías de conspiración. Y el tema de los extraterrestres, a ver, es algo que también quería mencionar. Ahora yo estoy cierto, querida Mira, de que en algún momento han estado calentando tanto las cosas que ya nos van a lanzar en algún momento de, no, ¿sabes qué? Sí, ya hay un contacto, ¿no? Porque pues ha sido como progresivo, desde esas entrevistas de a Barack Obama en donde le mencionan, oye, ¿tú qué sabes, no? Y él dice, no, no, pues no sé qué, ¿no? Hasta toda esta, pues sí, muestra de videos oficiales de los Estados Unidos, de su armada, en donde pues sí, dice, no, pues sí hay, o sea, como que poco a poquito nos han ido como soltando ahí cosas para que el golpe no sea tan duro, aunque, bueno, en palabras de Carl Sagan, pues ese golpe no va a ser tan duro como sí lo fue, por ejemplo, en su momento el encuentro de dos mundos entre los mexicas y los españoles, porque pues ellos no tenían referencia y nosotros ya hemos tenido pues hasta ciencia ficción, literatura, o sea, quizá ya estamos más preparados para ese golpe, ¿no? Pero, por ejemplo, en los años 90, y lo platicaba en el episodio de La nave de los monstruos, pues en México había una revista dedicada al fenómeno ovni, había programas, todo este momento que era como el estelar de Jaime Maussan, que ahora ya lo volvieron a rescatar, pero existía eso, ¿no? Tanto así que hasta está el Chupacabras, que también lo mencioné en ese episodio, también tiene un episodio medio, quizá no era el que esperábamos los mexicanos, porque está ahí como media metafórico el Chupacabras en Expedientes Secretos X, pero también está ese elemento. Entonces, adelante, querida Mira, porque esto es un pimponeo de muchos elementos que sé que nos va a dar para más. Sí, 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 efectivamente. Creo que me voy a tomar de la mención que hiciste al silencio de los inocentes, porque efectivamente Chris Carter ha hablado de que Clarice Sterling es la base después de lo que sería Scully. Y también que hay una cosa interesante ahí, como hablando de cómo se hacían em, si quieres, cómo se delineaban los personajes pre, ¿no? X-Files. Y lo que ha dicho él en algunas entrevistas, pues es que él básicamente tenía la idea de que la pareja protagónica fuera diferente, fuera contraria a lo que esperaras de ellos. Efectivamente, Fox Mulder aquí es el creyente, ¿no? El ciego con fe, que es usualmente lo que se esperaría, según lo que dice Carter, de cierto sentimentalismo femenino, ¿no? De cierta visión femenina de las cosas, mientras que Scully es la escéptica y es como el punto de razonamiento de cómo van a pasar las cosas mientras investigan. Clarice Sterling, no es casualidad que incluso, pues, Jodie Foster y Gillian son contemporáneas, pueden ahí ver un par de fotos de ellas juntas, incluso Gillian ha hablado en algunas premiaciones a Jodie, hablando de cómo es fundamental su trabajo para lo que significó Scully. También para la gente que se ha dedicado a estudiar los fenómenos pop de la vida, que es interesante, está esta cosa que pasó post-noventas que se llama el efecto Scully, que es básicamente cómo se hicieron estos estudios de cómo la profesión de Scully, las ciencias, el punto de estudio de ello, pues lo absorbieron las audiencias femeninas que veían, que crecieron con los expedientes secretos X. Entonces se habla como de cómo hicieron estudios y se dieron cuenta de que las chicas que habían crecido con esto habían crecido para estudiar ciencias, ¿no? Claro. La propia Gillian se ha pronunciado muy orgullosa al respecto, pero creo que también es como punto de cómo y en las series futuras, cómo está este punto de la médica, ¿no? De la investigadora más seria, de, de quien tiene que sostener un poco las riendas de la razón frente a un hombre que es un poco más. ¿Cuál sería la palabra, Enrique?
Pues es que el personaje creyente. sí, creyente y además también, digo, no sé, esta es mi perspectiva como hombre viendo a Mulder, porque además, pues sí, obviamente es uno de los, o sea, es que la pareja es la pareja, ¿no? Pero, por ejemplo, y digo, te quería justamente preguntar si tenías algún episodio. Yo ayer estaba viendo antes de esta charla, he visto la serie varias veces, pero hay un episodio que me gusta mucho que es este de Conduit, que es el episodio 4 de la primera temporada, en el que Mulder está teniendo una especie de símil con un caso de una chica que también es abducida. Bueno, él asegura que es abducida, todo indica que más o menos va por ahí. Y entonces entra esta parte de Scully, primero siendo muy fría, siendo muy porque además hay que recordarle a la gente que a Scully la meten una especie, como una especie de infiltrada, ¿no? O sea, como de infiltrada en el sistema, pero inmediatamente conecta con Mulder, y entonces como que eso también va haciendo que Mulder no la vea tan así como una amenaza, pero es muy cariñosa también con él, o sea, y eso va ayudando a que en el camino, como que Scully la agarre como ese manto de materno, por así decirlo, ¿no? A un Mulder que sigue siendo o sea, sigue teniendo esa visión también de niño. De hecho, en ese episodio se ve reflejado en el personaje niño. Y ese episodio me encanta porque además da pie a su famosa frase, porque él está llorando en la iglesia, porque finalmente sí encuentra a la chica del episodio, pero sigue sin encontrar a su hermana, ¿no? A Samantha. Y está llorando y entonces Scully está recordando esas grabaciones en las que le hacen una especie de hipnosis a Mulder, y entonces el que le está haciendo esas sesiones le dice, bueno, pero ¿tú qué crees que pasó, no? Dice, no, pues yo creo que eso. ¿Y tú qué crees? Y él dice, pues quiero creer, ¿no? Y es eso, o sea, yo también viéndola como adolescente en esos años, para mí fue muy, muy, muy fundamental porque era como eso de quiero creer, I want to believe, ¿no? Y de hecho te lo compartí en las sesiones antes de este podcast, ya tengo mi póster de I want to believe, porque es como esa cosa también, no sé si también de repente los hombres somos más, como soñadores y también ustedes quizás son más, ¿sabes qué? Es que es así, ¿no? Y te lo digo también pues por experiencias de la vida, ¿no? Porque, porque son más no sé, cuéntame un poquito esta experiencia. Creo que hay una, no sé si la palabra sería maternar, ¿no? Sí, sí, sí. Quisiera descartarla, pero creo que una cosa muy, muy interesante que pasa con la relación de los protagonistas a lo largo de las temporadas, pues es que es un poco fuego lento, ¿no? Es un poco ir cocinando esta cosa que pasa entre ellos, que primero efectivamente nace como Scully siendo la infiltrada, la espía, em, de qué está haciendo Mulder ahí abajo en su sótano, donde nadie lo visita y nadie lo quiere. Y él está muy orgulloso al respecto. Y como pues, de repente también creo que si hacemos un recorrido por las temporadas, es interesante ver cómo parte de la relación que ellos desarrollan también tiene que ver con cómo van transformándose los roles del creyente y el escéptico, porque básicamente Scully se ve forzada hasta que la realidad de las cosas se hace más tangible a ser más permisible con lo que está pasando. Y Mulder se da cuenta de que mientras las cosas van pasando, es imperativo tener evidencias de las cosas, evidencias sólidas para conseguir diferentes objetivos. Entonces, no sé, hacia, ¿qué será? Temporada 4 o 5 tenemos un evento transformativo que es cuando Mulder deja de creer, ¿no? Que es también un punto interesante de la serie, cuando él se empieza a preguntar si estas conspiraciones tienen patas, básicamente. Y que es otra gran capa de la serie que tiene que ver con las lecturas de la modernidad, me parece, como que es que tanto de esta fantasía, evento, cosa no tangible, es también orquestación del propio gobierno, ¿no? Y te la estoy dando para que tú vayas y caigas en la trampa, ¿no? Y después tenemos la transformación, bueno, cuando Mulder sale de la serie por diferentes cuestiones
burocráticas, dineros, demandas entre empresas y actores y creadores, también tenemos cómo se voltea, ¿no? Cómo de repente, porque no hay un Mulder, Scully tiene que creer y Scully tiene que ser el personaje que nos lleve a estos razonamientos. Entonces me parece como muy curioso eh, que de repente sí puede ser un recurso arquetípico, ¿no? Como de va a irse por aquí, va a irse por acá y funciona en el que sí y el que no. Pero también pues es un, una parte muy importante de su relación y que bueno, ya para cuando llegan cosas más fuertes, pues ya llevamos tantísimo tiempo con ellos, con lo que construyen, con las múltiples desgracias que les pasan a ambos. Y, y cómo no es casualidad, ¿no? Que de repente estas personas que llevan la cruzada, desde la perspectiva de los creadores, pues se quedan solos y solo se tienen uno al otro para acompañarse en el camino. Y no sé, pensaba, si ya hablamos como un poquito de las perspectivas de los actores, eh, no sé qué otro punto te llame la atención. Pues mira que me quedo pensando un poquito en esto que decía, sí, porque, ok, dejamos aparte el punto maternal, porque sí es una relación que se va desarrollando de manera muy natural, en la que los dos se van protegiendo el uno al otro, ¿no? Porque justamente con este hecho que le sucede a Scully, que es raptada, abducida, entonces Mulder también empieza a protegerla más. Y bueno, desde el inicio se van protegiendo los dos. Pero justamente, y también este es otro personaje, es que podemos irnos clavando, pero esta es una apertura a una charla que sé que seguirá dándose, querida Mira. Por ejemplo, el personaje de Skinner, que además es un personaje que va protegiendo a los dos, ¿no? O sea, Scully protege a Mulder, Mulder protege a Scully, pero Skinner los protege a los dos, ¿no? Y esto es una relación que también se va dando con el tiempo. Creo que sí, y esto dará para otra charla, creo que es un poco forzado hacia la salida de Mulder, que de repente Scully como que, pero sí se da natural, o sea, sí hay un camino en el que Scully, pero la van reteniendo porque tiene que marcarse todavía la diferencia entre los dos personajes. Y bueno, ya hacia el final, todavía hay otras 2 temporadas después del final que hay una mini que bueno, esa pues está es como una especie como de regalito para los fans, así de habían estado esperando esto. Y la última que me parece muy interesante, de verdad, la última temporada me parece muy interesante en todo ello. Pero bueno, en fin, tanto hablar de los X-Files. Me gustaría retomar otro aspecto que me parece padre, querida Amira, que es la música. Esta atmósfera que nos regala Mark Snow, que además ya hemos estado escuchando en este episodio, que es muy característica, ¿no? Hay un episodio de los Simpsons en donde aparecen Fox Mulder y Dan Scully. Y también la música, cuando entra la música, te da esa atmósfera. Y bueno, el tema inicial, o sea, a mí hasta me parece una ofensa cuando revisas en las plataformas ahora los expedientes secretos X, que te diga skip Que te intro y lo dices, saltes. no, ¿cómo Ujú. crees? Sí, que además la secuencia de títulos iniciales ganó un Emmy, lo recuerdo cuando se premiaba eso en los Emmys. Y bueno, básicamente pues como también ese jingle, ¿no? Se ha vuelto hasta material memeable, ¿no? De cómo funcionan las teorías de conspiración en la internet. Eh, no sé, creo que es muy significativo y también habla como pues del entendimiento completo de estas creaciones, ¿no? Como cada parte, como el intro es parte de la experiencia inmersiva. Hace poco que estaba viendo la temporada 8 pues brinqué de la silla cuando vi que había cambiado el intro, ¿no? Dije, ¡ah, qué es esto! Ajá. Y traté de verlo como con ojos em, nobles, ¿no? Como de rechazarlo, pero era como, wow, sí, llevamos 7 años en esto y de repente ya es otra cosa, ¿no? Que creo que para de repente nosotros fuera puede ser como, y tener acceso inmediato a las cosas, hay que recordarnos, o sea, son más de 200 capítulos, son más de 10 temporadas. ¿Cuántos años tuvo esto? ¿Cuánta gente involucrada hubo? ¿Cómo era un evento
anual de la televisión. ¿Cuánto se trabajó en esa serie, no? O sea, de repente sentándonos y viendo todo, de golpe no hay esa... Pero estamos hablando de una década y aparte una década importantísima en la transformación de un montón de cosas, de un dominio en la televisión muy importante. Y con las relaciones del Internet, que allá antes lo hablabas, cómo se volvió toda esas primeras bases de fans online, que hoy para gente más, no sé, más crónicamente en línea, hay un término que se llama OTP, ¿no? Y los OTP se refieren como, yo estoy viendo esta serie y quiero que esta persona ande con esta persona y haré todo lo posible en mi mente de fan para que anden. Y hoy si hacemos un recorrido de cómo pasó estas cosas, Mulder y Scully son pioneros de esta cosa faneable de decir, ¿por qué no está pasando algo entre ellos, no? Y se hizo todo un debate entre el creador y los fans de, no, 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 pero es que esta relación es platónica, no, pero es que esta relación es romántica, que es interesante, incluso en el mismo grupo de creadores, como entre ellos había pleitos de decir, no, ya sí es hora de un beso, no, es hora de que pasen el siguiente paso, no, ¿sabes? Eso me parece muy, muy padre de cómo de un vistazo a cómo funcionan ahora las relaciones creador-audiencia, los propios actores. @EnriqueFAMX en X. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/EnriqueFigueroaMX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. Tantas cosas que platicar, querida Amira. Sabíamos de entrada que no nos iba a dar el suficiente tiempo para platicar de los expedientes secretos X, pero bueno, como les digo, esta queda como una invitación para seguir hablando del tema, porque a partir de esto que mencionabas, pues a ver, salen libros. Yo todavía por ahí tengo regados algunos libros, la verdad yo creo que andan por ahí en cajas, pero hay libros. Salieron guías también de los episodios, ¿no? Toda la participación que ya habías mencionado en línea. La revista oficial. La revista oficial también. Los juegos de cartas. Sí, o sea, es un universo que fue muy prolífico. Las películas, ¿no? Que muchos también decepcionó un poco. Además es curioso porque la primera película sale en el marco de lo que también sucedía en el cine comercial, que era el Día de la Independencia, ¿no? De hecho, ahí hay una referencia que me da mucha gracia porque Mulder orina en el espectacular, ¿no? De esa película, que venían del mismo estudio, ¿no? De la Fox. Y pues bueno, saca muchos productos, saca discos, ¿no? De hecho, hemos estado escuchando en este episodio uno de un disco que inclusive tiene algunos diálogos, tiene a Chris Carter también hablando de ahí, o sea... El videojuego, sí, o sea, un cómic antes de que salieran las últimas, las más recientes 2 temporadas, porque no sabemos qué vaya a suceder. Salió un cómic que fue como una especie de continuación de la serie, muñecos de los monstruos de la semana, ¿no? De los propios personajes también. En fin, algo más que quieras comentar de este universo. Y ¿no me has platicado algún episodio que te guste o algún arco narrativo que te guste, querida amiga? A ver, mira, podemos ir despidiéndonos con dos cuestiones, como cuál sería tu temporada favorita y cuál sería
tu monstruo representativo? Voy a empezar yo, ya que me diste la pauta. Adelante. Y yo pensaría, a mí personalmente, me gusta muchísimo la temporada número 5, porque habla, además de un cierre creativo importante en general del proyecto, que se refiere a la serie se filmó originalmente pensada como 5 temporadas y de ahí tenía la intención de moverse a hacer el evento cinematográfico del verano, básicamente, continuar el universo en películas, que fue un poco lo que pasó con la película del 98, pero bueno, ahí se metieron otros factores y siguió la serie. Entonces, en la temporada 5 es la última temporada que se filma en Toronto, en Canadá, que es donde se filmó toda esa primera parte de la serie y que significó muchas cosas creativas, porque tanto actores como personas detrás de la cámara eran originarios de Canadá. Muchos de los grandes personajes de The X-Files, como el fumador, como Krychek, como las primeras Samanthas, son actores originalmente canadienses, ¿no? Y también tuvo que ver como con la construcción que hubo del equipo, de convivir en otro espacio, de economizar costos y también de una estética, que es básicamente la estética con lo que hoy recordamos a la serie. Entonces, a mí esta temporada tiene mucho este sentido como de despedirse, que lo siento tan presente, y tiene un episodio que yo adoro con mi alma, que es el post-Prometeo moderno, con una aparición de una canción de Cher, un capítulo escrito y dirigido por el creador de la serie, Chris Carter. Es un capítulo en blanco y negro que adoro y tiene ahí una historia muy interesante del monstruo de la semana y con sus protagonistas. Y creo que hablando de estas cosas, ese es de mis monstruos favoritos. Creo que también habla mucho como de las dinámicas de los 90 también, como surgían de un montón de cosas que hoy leeríamos con otros ojos de modernidad y diríamos, esto no está tan bien, ¿no? Esto, pero, pero creo que ese es uno de mis grandes episodios y de mis temporadas favoritas. Sí, es difícil pregunta, pero mira, yo te voy a dar dos. Uno no sé si, o sea, no cuenta como monstruo, pero es un personaje que me gusta mucho. Y es que creo que va conectado con lo que más me gusta de los X-Files. Me gusta mucho el personaje de Max Fennig, ¿no? Que es este personaje que es como la representación, además de los fans dentro de los expedientes secretos X, porque es el fanático de Mulder, ¿no? Y conoce todo sobre Mulder. Y también, bueno, te da, o sea, como conectas con, sí, bueno, con esa empatía que creas a partir de ese personaje, porque él también padece cosas y el propio Mulder también le tiene mucha empatía. Me gusta mucho el personaje de Max Fennig. No recuerdo Sí, exactamente lo. Sí, es no, un es que. propio abducido, ¿no? Como lo hablaríamos en los términos de la serie. Exactamente, exactamente. Es linda toda esa parte. De los monstruos, no me acuerdo exactamente de los nombres, pero me da mucha gracia el que estaba en las cloacas, ¿no? Que además siempre bromeo y digo, a ver, antes de pasar al baño no vaya a estar este sujeto ahí El asomándose. Flugman. Exacto, sí, ¿no? Además de los más célebres, me daba mucha Ujú. gracia también el que incendiaba, ¿no? Porque además me acuerdo mucho esa escena que está ahí Fox, no me acuerdo si era Mulder o Scully, que están en el piso de un edificio y de repente así de, voy a incendiar todo, ¿no? O sea, está lleno de personajes y quizá, y yo con esto justamente voy a dar cierre también a este episodio. Preguntabas por temporada, yo creo que a mí lo que más me conecta de los expedientes secretos X es esto con lo que empezaba, ¿no? Esta búsqueda de Mulder por su hermana, todo como anhelo de quiero creer, y es un episodio que está en la séptima temporada que se llama Closure, precisamente, Uf, que y en mi polémico corazón, además. polémico, pero en mi corazón, para mí ese es el cierre de los X-Files, querida Mira, de lo que para mí significan los X-Files, ¿no? Porque es un episodio, además está musicalizado hacia el final por Moby, en Ujú. el que Mulder suelta. Esa construcción de lo que venía de Conduit, en donde él está triste y dice I want to believe y todo eso, finalmente lo suelta, ¿no? Y bueno, ya platicaremos de todo lo que hicieron con Samantha, ¿no? Todas las versiones que hubo sobre qué le pasa a Samantha, pero para mí eso es muy bonito porque, y quizá te digo, ya viéndolo con los ojos de este
y quizá también por ahí saltó el tema de la mamá. Recientemente mi mami pues, trascendió y lo veo mucho con eso, ¿no? O sea, con ese soltar y pues nada, me parece un episodio muy, muy lindo en el que Mulder como que acepta y entiende y dice, pues ya fue, ¿no? Y, y bueno, pues también lo que le fueron haciendo en el camino a Mulder. Pero no sé si querías comentar algo sobre este episodio que es Closure. Sí, lo dirige Kim Manners, que es mi director favorito de la serie, Ajá. y tiene un gesto muy lindo hablando como de los datitos de IMDb, ¿no? Como que Kim dice que él estaba, pues, todos estaban esperando este evento final, la línea de Mulder, y pues estaba escrito como que él básicamente se derrumbaba al final, ¿no? Cuando se da cuenta finalmente de qué pasó con Samantha, con su hermana, y él habla como mucho, muy impresionado y muy de cómo había una relación creativa entre ellos, de que David tomó la decisión de que no era un momento para llorar, era un momento para sentir el peso de las cosas y para sentirse liberado, ¿no? Y creo que está muy representativo como en lo que dices. Y como que entre todas las cosas que pasan en los X-Files, de repente no ponemos tanta atención a las historias de fantasmas. Em, y creo que, no sé, hay una configuración muy hermosa al final de ese episodio. Y que para personajes que han sufrido tanto como los dos protagonistas pasan por cada peripecia a lo largo de la serie, pues sí es un momento a reconocer. Y lo digo polémico porque seguramente tú lo sabrás también, pues mucha de la base de fans no está muy conforme con ese cierre, pero creo que es un episodio también muy representativo. Decía yo antes, las 5 como punto de algo que termina, las 7 también como punto de algo que termina, ¿no? O sea, la serie se transforma narrativamente con personajes al centro, distintos, con otro grupo de creativos en esas temporadas, entonces es interesante hacer ese vínculo. Sí, otro episodio podrá ser el tema del fandom y, y justamente cómo los fanáticos reaccionan de manera muy hasta violenta, ¿no? Cuando de repente se sale de lo que ellos van manejando, pero justamente me gustan estas, pues no sé si transgresiones o propuestas, más bien propuestas que hacen los creadores de decir, pues sí, pero tú creías que iba por acá, pero pues, ahora voy por acá. Y eso a mí particularmente me parece fascinante de todo el universo de los fanatismos, porque pues, sí es sacar de la comodidad, ¿no? A los personajes y creo que es muy positivo. Pero bueno, querida, mira, sé que seguiremos hablando de los X-Files. ¿Dónde podemos seguirte? Porque además todavía te falta recorrido. ¿Cuántas temporadas te falta por recorrer de los X-Files? Me falta la 9, la infausta temporada 9 y el revival. Ujú. Entonces, Ya. ya llegarán esos comentarios. Me pueden encontrar en Twitter como @unasuara con Z. Ahí estoy. Pues para mí ha sido un privilegio poder compartir este episodio, querida Amira. La verdad lo agradezco mucho. Sé que también los escuchas así lo hacen. Y pues nada, aquí está tu casa abierta para lo que quieras platicar. Muchas gracias. Espero nos veamos, nos escuchemos pronto. Gracias, querida Amira. Y nosotros nos vamos justamente escuchando My Weakness de Moby, que es el tema que cierra ese episodio que ya platicamos hacia el cierre de Closure de los Expedientes Secretos X. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo episodio y recuerden, la verdad está ahí afuera. Hasta la próxima. Mulder, ¿qué pasó? ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Me liberé.
Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.